Hola a todos. Arrancamos un nuevo desglose donde cogemos documentos técnicos de esos que son súper densos y los transformamos en algo claro y la verdad fascinante. Hoy tenemos sobre la mesa un texto del Ministerio de Energía de Chile y el Centro de Energía. A primera vista, bueno, parece un manual metodológico plagado de ecuaciones, pero si nos fijamos bien, es un mapa. Es literalmente la cartografía exacta del viaje de un rayo de luz, desde que sale de la atmósfera hasta que enciende una bombilla en casa. Así que vamos a desgranar el funcionamiento de su explorador solar, que es una herramienta analítica brutal para entender paso a paso este alucinante recorrido físico y matemático. Vale, metámonos de lleno en esto. Esta escena que vemos es la representación perfecta del mundo real, ¿no? Paneles solares inmensos capturando energía en medio de las montañas. Es una estompa espectacular. Pero ojo, porque detrás de esta aparente sencillez hay un motor de cálculo increíble. El objetivo de la herramienta chilena es convertir todo este paisaje físico en datos puros, duros y predecibles. Y para conseguirlo, han diseñado un diagrama de flujo con módulos que interactúan entre sí. Es como un puzzle gigante. Este va a ser nuestro plan de ruta, siguiendo precisamente ese viaje físico del Sol paso a paso. Primero, veremos una introducción al explorador solar. Segundo, el módulo de radiación. Tercero, el factor de reflexión. Cuarto, el impacto de la temperatura. Quinto, los modelos de operación. Y para terminar, el sexto, la conversión a corriente alterna. Sección 1. Introducción al explorador solar, calculando la generación. Básicamente, tenemos que tener claro que esta herramienta estima la generación de energía a nivel horario, mensual y anual, abarcando el periodo de 2004-2016 y lo hace partiendo de datos técnicos súper simples de los equipos. Pasamos al punto 2, módulo de radiación, capturando el Sol. Aquí es donde empieza realmente el viaje físico de nuestro rayo de luz, porque este módulo se encarga de calcular la radiación directa, la difusa que viene del cielo y la que rebota en el suelo, todo esto sobre planos inclinados. Pero claro, la cantidad de luz que atrapamos depende por completo de cómo coloquemos la estructura. Por eso, el modelo nos plantea varias opciones, desde paneles fijos hasta sistemas móviles que persiguen al Sol. Tenemos el panel fijo, el seguimiento en eje horizontal norte-sur, en eje inclinado y el de dos ejes. Vamos a hacer un repaso rápido uno a uno para ver cómo interactúan con la luz. Empezamos con el escenario más clásico, el panel fijo. Fijaos bien en cómo funciona. En esta configuración, la estructura tiene una inclinación totalmente estática respecto al suelo, lo que llamamos el ángulo beta, y una orientación fija hacia el norte, el azimut. Lo instalas y ahí se queda, no se mueve para nada. Es un sistema súper robusto, sí, pero como el Sol cambia de posición a lo largo del día y del año, el ángulo con el que entra la luz varía constantemente, y eso exige unos cálculos trigonométricos bastante complejos para saber cuánta energía captamos. Ahora, lo realmente interesante de esto es cuando introducimos el movimiento. Este es el seguimiento en eje horizontal norte-sur. El eje central está plano, totalmente paralelo al suelo, pero permite que el panel vaya rotando de este a oeste. Así que se despierta mirando al este para coger los primeros rayos y va girando poquito a poco, como si fuera un girasol, hasta despedirse mirando al oeste por la tarde. Con esto conseguimos disparar la cantidad de radiación directa que logramos capturar a lo largo del día. Yendo un pasito más allá, tenemos el seguimiento con eje inclinado. Aquí el eje de rotación sigue estando de norte a sur, pero ya no está paralelo al suelo, lo levantamos un poco. Al alinear esa inclinación con el eje que rota, el sistema logra que el ángulo de captura sea muchísimo más estable durante todo el día. Vamos, que compensa mucho mejor la altura del Sol, sobre todo cuando cambiamos de estación. Y por fin llegamos a la joya de la corona del rastreo solar, el seguimiento de dos ejes. Aquí el panel tiene un eje vertical y otro horizontal, es decir, puede rotar e inclinarse a la vez en cualquier dirección. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que el panel esté en todo momento del día perfectamente perpendicular a los rayos del Sol. Es una pasada, porque en este escenario óptimo, la radiación directa que entra pasa a ser exactamente la misma que la radiación directa normal pura. Aprovechamiento al 100%. Sección 3. El factor de reflexión. ¿Luz perdida? Y aquí pasamos justo al momento en el que nuestro rayo de sol impacta contra la cubierta de cristal del panel, el siguiente gran obstáculo de nuestra travesía matemática. Porque a ver, el rayo ha viajado millones de kilómetros, llega a la superficie y ¡sorpresa! No toda la luz entra al panel. Y entonces nos planteamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay una pérdida por reflexión? Pensad en cuando lanzamos una piedra plana a un lago. Si la tiras desde muy arriba, hace plof y se hunde directa. Pero si la tiras casi en paralelo al agua, rebota. Pues con la luz y el cristal del panel pasa exactamente lo mismo. Hay un rebote físico natural y el algoritmo necesita contabilizar cuánta de esa energía se pierde devolviéndose a la atmósfera. Para cuadrar estas cuentas, el explorador aplica el modelo físico propuesto por De Soto.
Usan un parámetro crucial llamado modificación por ángulo de incidencia, o IMC por sus siglas en inglés. Teniendo en cuenta el grosor y el material, asumen un índice de refracción del vidrio de 1,526. Pero ojo al dato clave aquí, que es alucinante. El documento nos dice que si el ángulo de incidencia supera los 80 grados, vamos, cuando el sol está muy bajito y la luz entra casi de lado, más de la mitad de la radiación directa se pierde. Literalmente, se pierde solo por el rebote en el cristal. Punto 4. Impacto de la temperatura, el enemigo del rendimiento. Ya hemos superado el cristal, y el rayo es absorbido, lo cual es genial, pero esto calienta la celda. Y aquí entra en juego el modelo de temperatura de los laboratorios Sandia. Y esto ilustra a la perfección cómo el clima y la infraestructura chocan entre sí de forma dinámica. Fijaos en las dos opciones. Un montaje aislado en una estructura elevada permite que el viento sople por debajo y refrigere el panel sin problemas, bajando la temperatura. Sin embargo, un montaje coplanar, que está pegado directamente a un tejado, bloquea por completo esa ventilación trasera. El resultado: la celda se calienta muchísimo más, pierde eficiencia y el algoritmo lógicamente tiene que penalizar la cantidad de energía final que vamos a sacar. Sección 5. Modelos de operación, calculando la potencia. Vale, las variables físicas ya están claras. Ahora la herramienta tiene que convertir todos esos datos ambientales en vatios reales de potencia generada. Entonces, el punto clave aquí es saber qué nivel de detalle necesitamos, y para eso tenemos dos vías. Por un lado, el modelo básico heredado de PV Watts. Es elegante y súper directo. Usa una ecuación sencilla si la radiación supera los 125 vatios por metro cuadrado y otra muy parecida si está por debajo. Ya está. Pero por otro lado, tenemos el modelo avanzado de Sandia. Este es como un cirujano. Recrea toda la compleja curva de voltaje y corriente de la celda, midiendo desde la corriente de cortocircuito hasta la tensión de circuito abierto, buscando el punto de máxima potencia exacto y milimétrico. Y llegamos a la sección 6, conversión a corriente alterna, hacia la red. Es el paso final del viaje, donde por fin conseguimos electricidad con el formato adecuado para poder usarla. Vamos a avanzar y ver cómo se integra esto en la etapa final. Resulta que el panel produce corriente continua, pero la red eléctrica que todos usamos en casa habla otro idioma, la corriente alterna, así que hay que traducirlo. Usando la metodología de PV Watts versión 5, el explorador calcula la eficiencia del inversor, que es el aparato encargado de esta magia. Descuenta de forma precisa la energía que se pierde inevitablemente en forma de calor y, listo, nos da el número dorado, la potencia real en corriente alterna, lista y utilizable para inyectar a la red. Bueno, pues hemos completado la increíble travesía de la luz a través de unas lentes matemáticas sumamente precisas. Pero para cerrar, el documento nos deja con una reflexión práctica vital en el aire. A la hora de planificar una inversión millonaria o poner paneles en casa, ¿qué modelo de operación es el ideal? ¿Merece la pena complicarse con la gigantesca cantidad de datos que pide el modelo avanzado de Sandia o nos basta con la brillante simplicidad del modelo básico PV Watts para estimar la producción? Es un debate de ingeniería interesantísimo. Esperamos que este desglose os haya ayudado a entender un poco mejor las entrañas de los cálculos solares. A seguir explorando y aprendiendo. Nos vemos en la próxima.